Hola, hola. Vamos a ver el criterio de Pauling, que es un método muy poderoso que nos va a permitir indicar si entre dos átomos se da un enlace covalente o un enlace iónico. Vamos a ver que el enlace iónico puede ser considerado como un caso particular de enlace covalente muy polarizado, ¿vale? Lo vamos a ver. Este método, el de criterio de Pauling, se basa en la electronegatividad de los elementos enlazados, ¿vale? ¿Qué era la electronegatividad? Pues recordemos que era la capacidad para atraer hacia sí los electrones compartidos entre dos átomos en un enlace, ¿vale? Generalmente un enlace covalente. Lo que pasa es que vamos a ver cómo el enlace iónico, pues aquí pues se puede considerar como un caso particular de enlace covalente. Para ello vamos a ver unos ejemplitos rápidos que nos ayuden a introducirnos en el criterio. Yo voy a poner pues 3 ejemplos. Voy a poner aquí A, B y C. Primero pues vamos a poner un enlace que sería el enlace entre un flúor y otro flúor. Luego entre un flúor y un cloro. Y entre un flúor y un hidrógeno, ¿vale? El flúor tiene 7 electrones de valencia debido a que es un halógeno. Así que voy a representar esos 7 electrones así, como hacíamos en los diagramas de Lewis. De hecho, estamos representando aquí un diagrama de Lewis. El otro flúor lo mismo. De manera que aquí vemos que queda, lo voy a poner un poco más junto, un par de electrones compartiéndose entre esos dos flúor, ¿vale? Ese par de electrones compartido, nos podemos preguntar si está más atraído por el flúor de la izquierda, o si está más atraído por el flúor de la derecha, o está justamente ahí en el centro, es decir, en el plano que separa la recta de unión entre los dos átomos, justamente por el centro, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo, en base a qué respondo eso? Pues yo voy a responder en base a la electronegatividad de los dos átomos que están enlazados. ¿Qué átomo es más electronegativo? Es decir, ¿qué átomo tiene una capacidad más grande para atraer hacia sí los electrones compartidos en ese enlace? Pues los dos tienen la misma electronegatividad, puesto que los dos son átomos del mismo elemento, del flúor, ¿vale? En ese caso, decimos que el par de electrones no está ni hacia un lado ni hacia otro, sino que está justamente en el medio. Y se está compartiendo a la perfección. Vamos a decir entonces que el enlace es un enlace covalente puro, puesto que no se pueden compartir dos electrones o un par de electrones de una forma más perfecta, que entre dos átomos con las mismas estructuras atómicas. Si los átomos tienen diferentes estructuras atómicas, es decir, que tengan diferentes núcleos o cortezas con diferentes niveles, pues entonces ya vamos a ver cómo el par de electrones compartidos no queda justamente en el medio, sino que va a quedar más próximo, inevitablemente, a uno de los átomos. Eso va a ser porque habrá uno de ellos que tenga más capacidad para atraerlo, porque es más electronegativo, ni más ni menos. Entonces vamos a poner aquí los electrones de valencia del flúor y cloro. Dado que los dos son halógenos, los dos tienen 7 electrones de valencia. ¿Vale? Ahí están representados los 7 de flúor y los 7 de cloro. Ahora, este par de electrones compartidos quedará justamente en el centro, de media, en promedio, porque esos electrones están moviéndose, pero es posible que en el movimiento esté la mitad de las veces cerquita de uno, la otra mitad de las veces cerquita del otro, o la mayoría de las veces le encontremos nosotros en las proximidades del flúor y pocas veces en las proximidades del cloro.
¿vale? Eso puede ser. Cuando suceda eso, diremos que el par de electrones está ligeramente desplazado hacia el flúor. Y aquí justamente ocurre eso, ¿eh? Cuando se combina el flúor y el flúor, por ser más electronegativo, atrae el par de electrones compartidos hacia sí mismo, ¿eh? Entonces, aquí, ¿se están compartiendo electrones? Sí, se están compartiendo electrones. Pero ahora el enlace covalente ya no es puro. Porque no es perfecto. Cuando tú esperas compartir algo con alguien, esperas que la mitad del tiempo lo tenga uno y la mitad del tiempo lo tenga otro. Pero hay veces que por circunstancias no ocurre así. Vamos a poner el caso en el que tú tengas una hermana que está estudiando fuera, tú ya tienes edad de tener coche en segundo bachillerato y tu hermana, pues que está en la carrera, también tiene edad de tener coche. Entonces dice, pues mira, el coche lo vamos a compartir. Pero claro, ¿qué pasa? Que no lo tenéis 3 días y medio de la semana cada uno. En 3 semanas se lo lleva a tu hermana a la ciudad de estudio y allí goza de su coche. 5 días a la semana. Luego llega el fin de semana y te lo deja a ti para que tú vaciles en el botellón. Te llevas tu coche, viernes noche, sábado mediodía, sábado por la noche y dominguito a mediodía también. Para ir de pesca, si tú quieres. Entonces, digamos que se está compartiendo el coche, pero no es 3 días y medio y 3 días y medio. Está más días el coche está del lado de tu hermana y menos días está de tu lado. Así que tú, claro, le puedes decir a tu hermana, oye, eres una electronegativa de la vida, porque estamos compartiendo aquí un coche, el coche sería el electrón, el par de electrones compartidos, y le tienes tú más veces, ¿eh? Ahora, eso responde a estructuras atómicas, responde a unas circunstancias que están por encima. Que dice tu hermana, bueno, pero es que yo lo necesito, tú en 3 semanas no lo necesitas, y yo sí, ¿eh? Y por eso lo hacemos de esa manera. Y aquí igual, aquí el flúor, el cloro podría decirle, hay que ver que estamos compartiendo un par de electrones entre los dos, pero está más veces en tu lado que en el mío. Y el flúor le dice, bueno, sí, pero no te enojes conmigo, ¿eh? No me digas así de esa manera tan vehemente que soy un electronegativo, porque es que en realidad, aunque los dos somos halógenos y tenemos tendencia a ganar un electrón para ser estables, mi corteza tiene solamente 2 niveles, está más cerquita de mi núcleo y lo atraigo mejor que tú porque tú tienes 3 niveles en tu corteza. Entonces, pues ya está. Pues bueno, el cloro lo entiende y se quedan así, son estables. Son estables en esa unión a sabiendas de lo que hay, ¿eh? Que se comparte, pero estará más veces cerca del flúor que cerca del cloro. Este enlace covalente ya no es puro. Se dice que ese enlace covalente está ligeramente polarizado hacia el flúor. Y entonces se dice que es un enlace covalente polar. El otro, que no estaba polarizado, se podía decir que era apolar. Y esa flechita que yo he pintado es una flechita que no es ni más ni menos que una cosa que os voy a poner aquí, que es el momento dipolar de enlace. El momento dipolar de enlace es un vector que se representa con una dirección, un sentido y un módulo, ¿verdad? La dirección es la recta de unión entre los dos átomos enlazados. El sentido es el de el elemento más electronegativo. Y el módulo sería proporcional
a la diferencia de electronegatividades entre los elementos. Cuanto más diferencia haya entre las electronegatividades de los elementos, pues oye, mayor será la flechita. Así, en el caso en el que dos átomos tengan la misma electronegatividad, por ejemplo el flúor que tiene 4, ¿no? Pues 4 menos 4, la diferencia de electronegatividad es 0, es decir, el resultado del módulo sería 0. ¿Cómo pinto un vector con módulo 0? Pues no se pinta, como hemos hecho ahí. Ahí no se pintaba, es decir, aquí el par de electrones compartidos no estaba desviado hacia ninguno de los átomos. A ese vector, el momento dipolar de enlace, se le pone así. Mu, la letra mu, que es esta. Mu, sub d, y una flechita, ¿vale? Entonces aquí arriba pondríamos eso. En el enlace covalente polar ya sí hay momento dipolar de enlace. En el enlace covalente puro, el momento dipolar de enlace era 0. ¿Ok? Y ahora vamos a poner entre el flúor y el hidrógeno. El hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia y es el que pone a compartir. Voy a pintar ahí. Y vemos, ¿quién es más electronegativo? Hombre, pues muchísimo más electronegativo el flúor, porque el flúor además es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Es tan electronegativo, es tan grande la diferencia de electronegatividad, que el momento dipolar de enlace es muy grande. Y en ese caso, dado que el enlace covalente sería muy polar, muy extremadamente polar, podríamos entender que aunque se está compartiendo ese par de electrones entre el hidrógeno y el flúor, si hiciésemos la analogía con los 7 días de la semana, como lo habíamos hecho antes, de los 7 días estarían los 7 días en el lado del flúor y ninguno en el lado del hidrógeno. Es decir, a efectos prácticos, lo que sucede es que el flúor gana un electrón y el hidrógeno lo pierde. Y si a efectos prácticos el flúor gana un electrón, estaríamos hablando del anión fluoruro. Y el hidrógeno, a efectos prácticos, lo estaría perdiendo y se estaría convirtiendo en el catión H+. ¿Estaríamos entonces ante un enlace covalente? Estaríamos entonces ante un enlace iónico. Así que podemos entender que un enlace iónico tendría como origen un enlace covalente extremadamente polar. ¿Vale? Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar nosotros si estamos ante un enlace covalente polar o un enlace iónico? Porque vamos a establecer un umbral en el módulo. A partir de que el módulo supere un determinado umbral, a partir de que la diferencia de electronegatividad entre los elementos supere un determinado umbral, lo consideraremos iónico. Y si estamos por debajo, lo seguimos considerando covalente. Covalente polar, si es distinto de 0, o covalente puro o apolar, en el caso en que sea igual a 0. ¿Vale? Justamente ese umbral, ese criterio que vamos a seguir nosotros ahora, es el que se llama el criterio de Pauling. Y dice así: haremos la resta entre las electronegatividades de los elementos y haremos el valor absoluto para que el resultado sea siempre positivo, y si esa diferencia de electronegatividad entre los elementos me sale justamente 0, entonces estaremos ante un enlace covalente puro o apolar. Si me sale... Voy a poner de otra manera, para que no sea
así, igual a 0. Si me sale menor que 1,7, entonces estaremos ante un enlace covalente puro, perdón, covalente polar. Pero si es mayor o igual que 1,7, entonces será iónico. Y el iónico sería un caso de covalente muy polar. ¿Vale? Bueno, pues en base a esto vamos a hacer un ejemplito. Muy sencillo. Y es muy corto. Apenas un par de minutos. Clasifican los enlaces siguientes en base al criterio de Pauling. Vamos a poner aquí enlace. Vamos a calcular la diferencia de electronegatividad en valor absoluto. Vamos a ver cómo es en base al criterio de Pauling. Y aquí vamos a escribir la clasificación o conclusión. Vamos a poner HBr, NaCl, Na, Cl. Y de datos os proporciono las electronegatividades. Del hidrógeno 2,1, del bromo 3,0, del sodio 0,9 y del cloro 3,2. ¿Vale? Bueno, pues, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nos vamos a la primera columna, primera fila, primera columna, y aquí calculamos la diferencia de electronegatividades entre el bromo y el hidrógeno. La del hidrógeno es 2,1, la del bromo es 3,0. Entonces hago la diferencia, me sale menos 0,9. Como la tengo que poner en valor absoluto, me sale ya 0,9. Según el criterio de Pauling, 0,9 es menor que 1,7. Por tanto, el enlace es covalente polar. ¿Vale? Covalente polar. Voy a poner esto un poco más centrado. Como veis, es muy sencillo de determinar. Para el sodio y el cloro. El sodio, 0,9. El cloro, 3,2. Diferencia, menos 2,3. En valor absoluto, 2,3. 2,3, ¿cómo es con respecto a 1,7? Mayor o igual. Por tanto, ¿cómo es el enlace? Iónico. Iónico o extremadamente polar. No lo vamos a repetir tanto. Ponemos iónico y punto. Así podríamos hacer ya los otros dos. Pero ojo, cada vez, importante, que yo me encuentre dos átomos iguales y que sean los dos metales, me puedo saltar todo esto, puesto que el criterio de Pauling aquí no entra. Cuando sea solamente metal y metal, un enlace entre dos elementos metálicos, el enlace vamos a decir directamente que es metálico. Puesto que el criterio de Pauling solamente está para diferenciar entre covalentes e iónicos, ¿vale? Entre el cloro y el cloro, bueno, pues ya sabemos, aquí no estamos en el caso en el que sea metal y metal, es un no metal y un no metal. Si la diferencia de electronegatividad la hago, me sale que es 0 directamente. Así que 0 es menor que 1,7, sí,
pero 0 significaba más, y es que el enlace era covalente apolar. ¿Vale? Bueno, pues este, que también se podría llamar covalente puro, apolar, ya es el último que hacíamos y nada, es la introducción de enlace y espero que haya sido facilito de seguir. Como veis, hemos visto poca cosa nueva, criterio de Pauling y momento dipolar de enlace, porque el resto ya nos venía sonando. Así que nada, un saludito y nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos.